Carlos Mendoza, un hombre de 38 años, multimillonario y dueño de un imperio inmobiliario en la Ciudad de México, vivía rodeado de lujo y poder. Para él, el éxito se medía en metros cuadrados y cifras de ganancias, y las personas eran solo herramientas para alcanzar sus metas. Su vida, llena de riquezas y conquistas, se reducía a obtener más propiedades, más proyectos, más estatus. Ese día, sin embargo, algo cambiaría. En un raro momento de su rutina, Carlos decidió visitar Tepito, un barrio popular en la Ciudad de México que siempre vio solo como un espacio a recalificar en sus planes de expansión inmobiliaria. A lo largo de los años, siempre había considerado Tepito como un lugar de baja calidad, ideal para proyectos de lujo que, según él, transformarían la zona. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que Tepito era mucho más que eso. Caminando hacia un edificio deteriorado, Carlos sentía una extraña sensación. El lugar parecía un vestigio de otra época, con paredes desconchadas y ventanas rotas. Era allí donde vivía Carmen López, una mujer de 32 años que trabajaba para él como limpiadora en su ático en Polanco. Lo que Carlos no sabía era que la vida de Carmen no se limitaba a ser una simple empleada en su lujoso departamento. Carmen llevaba consigo un peso mucho mayor que cualquier lujo que él pudiera imaginar. Viuda de un policía federal que había muerto en un atentado, Carmen luchaba diariamente para cuidar a sus 3 hijos. Vivía con ellos en ese barrio de la periferia, enfrentando dificultades que Carlos jamás podría comprender. Mientras él disfrutaba de su riqueza y poder, ella se esforzaba por mantener a su familia unida y digna. Lo que parecía ser una simple relación empleador-empleado estaba a punto de transformarse en algo mucho más significativo. Al llegar al edificio, Carlos subió por las escaleras mal iluminadas. El olor a humedad y a suciedad le resultaba incómodo, muy distinto a los aromas de lujo y limpieza a los que estaba acostumbrado. Al llegar a la puerta de Carmen, la niña más pequeña, de unos 5 años, lo recibió tomando su pierna con fuerza, como si fuera su última esperanza. «Por favor, señor, no lleve a nuestra mamá», susurró la niña, con voz temblorosa. Carlos se quedó paralizado. Nunca imaginó ser recibido de esa forma. En ese momento, algo cambió dentro de él. La vulnerabilidad de la niña y el miedo en sus ojos eran palpables. Él, un hombre acostumbrado a manejar poder y respeto, nunca había sentido tal conexión con una persona común. Las palabras no le salían. Era como si el mundo que conocía se hubiera desmoronado por completo. Finalmente, Carmen apareció en la habitación. Estaba acostada en un colchón en el suelo, vestida con su uniforme de limpieza, rodeada por medicinas caras que no podía pagar y facturas impagas. Carlos observó el lugar con desconcierto, reconociendo el contraste entre su vida de lujo y la dura realidad de Carmen. Ella, que parecía tan ajena a su mundo, ahora lo estaba mirando desde otro lugar, desde la lucha y el sacrificio. Al fijarse en una foto en la pared, Carlos vio una imagen de Carmen con un hombre en uniforme de policía. Era su esposo, muerto en el atentado. La muerte de él, que Carlos conocía vagamente por las noticias, ahora le parecía mucho más real, mucho más cercana. La vida de Carmen era mucho más compleja de lo que él había imaginado, y su arrogancia no podía comprender lo que acababa de presenciar. Carlos se quedó en silencio, sin saber qué hacer. No estaba acostumbrado a sentirse tan vulnerable. El lujo que definía su vida ya no parecía tan importante. La vida de Carmen y sus hijos, su dolor y sus sacrificios, lo confrontaban con una realidad que nunca había querido ver. Algo había cambiado en él, y no sabía cómo procesarlo. Carlos Mendoza dejó la casa de Carmen López con la mente completamente turbada. Las imágenes de lo que había visto en ese pequeño apartamento, el contraste entre su vida de lujo y la cruda realidad de Carmen, lo atormentaban. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo podía ser que una simple empleada, una mujer a la que había visto solo como una pieza en su gran juego de poder, lo afectara de esta manera? No podía quitarse la imagen de Carmen dormida en el colchón,
rodeada de facturas impagas y de la tristeza reflejada en los ojos de sus hijos. Esa escena lo había tocado de una manera que nunca había experimentado. Al llegar a su lujoso departamento en Polanco, Carlos intentó concentrarse en su trabajo, en los planes que tenía para su imperio inmobiliario, pero su mente no dejaba de divagar. En lugar de pensar en las oportunidades de expansión que tenía ante sí, pensaba en Carmen, en sus hijos y en el sufrimiento que la vida le había impuesto. No podía dejar de cuestionarse. ¿Por qué esa mujer tan lejos de su mundo lo había afectado tanto? El hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, a manejar a las personas a su conveniencia, se veía ahora impotente ante la realidad de Carmen. Había intentado seducirla con su riqueza, su poder, pero Carmen lo había rechazado. Para él, ser rechazado no era una opción. Nunca había tenido que lidiar con la humillación de que alguien le dijera no, y mucho menos una mujer de clase baja como ella. Pero su rechazo lo había dejado estupefacto. En su mundo las reglas eran claras y el poder de su dinero siempre lo hacía obtener lo que quería. Pero Carmen lo había enfrentado y de alguna manera él no podía dejar de pensar en ella. A medida que pasaban los días, Carlos empezó a obsesionarse con la idea de Carmen. Decidió investigar su vida, conocer más de su historia y así lo hizo. Sus asistentes le trajeron información detallada sobre ella. Descubrió que, a pesar de su trabajo como limpiadora, Carmen no era solo eso. Tenía 2 grados universitarios, uno en arquitectura y otro en ingeniería civil. Había tenido una carrera prometedora, pero las circunstancias de su vida la habían llevado por otro camino, uno mucho más difícil. El descubrimiento de esta información no hizo más que alimentar la furia de Carlos. ¿Cómo podía ser que alguien con tanto potencial estuviera atrapada en ese mundo de pobreza y sufrimiento? ¿Cómo había permitido ella que su vida se redujera a ser limpiadora de su departamento? Para Carlos, esto solo significaba una cosa. Carmen debía ser una pieza que él tenía que controlar. Pero lo que Carlos no entendía era que Carmen no estaba interesada en su poder ni en su dinero. Ella había luchado toda su vida para ser independiente, para salir de la sombra de su marido, un hombre que murió en un atentado mientras trabajaba como policía federal. Carmen no necesitaba a Carlos para sobrevivir, más bien lo veía como un recordatorio de todo lo que ella había perdido, de lo que nunca pudo alcanzar. En su mente, Carlos comenzó a planear cómo cambiar la situación. Quería que Carmen cediera a él, que lo necesitara, que entendiera que él podía darle todo lo que ella había perdido. No quería perderla, pero tampoco quería aceptarla como un igual. Ella tenía que entender que él era el único que podía darle lo que necesitaba, no solo dinero, sino una vida mejor. Decidió entonces invitarla a su oficina. Quería hablar con ella, no solo como su empleador, sino también para hacerle entender que, si aceptaba su ayuda, podría transformar su vida. Para Carlos, esta conversación no sería solo una oferta de ayuda, sino una forma de ganar el control que sentía que había perdido. Esa mañana, Carlos esperaba ansioso la llegada de Carmen. Sabía que tenía que manejar la situación con cuidado, pero no iba a dejar que el rechazo que había sentido lo debilitara. La iba a convencer. No importaba cómo lo hiciera, pero ella iba a aceptar su ayuda. Y cuando eso sucediera, todo cambiaría para ambos. Carlos Mendoza había pasado días pensando en Carmen. Las imágenes de su vida humilde y sus hijos pequeños lo perseguían, y por primera vez en mucho tiempo, Carlos se vio cuestionando la forma en que había vivido. El lujo y el poder que siempre lo habían definido ya no le parecían tan satisfactorios. La imagen de Carmen dormida en un colchón, rodeada de cuentas impagas y medicamentos caros que no podía pagar, se le aparecía una y otra vez. ¿Cómo era posible que, mientras él vivía en un mundo de excesos, ella tuviera que enfrentarse a todo esto? Por la mañana siguiente, después de varios días de reflexión, Carlos decidió tomar una decisión. No podía seguir ignorando lo que había presenciado. La vida de Carmen, su valentía y su fortaleza lo habían tocado de una manera profunda. Se sentía como si algo en él hubiera cambiado, pero no sabía cómo ayudarla sin que su intento se viera como una simple caridad.
Quería hacer algo real, algo que realmente cambiara su vida. Decidió entonces organizar una reunión con su equipo de trabajo. Había algo más grande en juego ahora. No podía seguir con su negocio de la misma manera, sin considerar el impacto que sus proyectos podían tener en la vida de las personas. Durante la reunión, Carlos les habló a sus socios sobre un nuevo proyecto, una línea de viviendas accesibles para familias de bajos recursos, como Carmen y sus hijos. No iba a ser solo un proyecto más, sino una oportunidad para cambiar vidas, algo que jamás había considerado. El cambio de mentalidad no fue fácil para Carlos. Había sido un hombre que siempre priorizó la rentabilidad sobre todo lo demás, y ahora se encontraba tomando decisiones que no solo afectaban su imperio, sino también su propia forma de ver el mundo. Durante semanas estuvo organizando los primeros pasos de su nuevo proyecto. El objetivo era simple: ofrecer hogares dignos a las familias más necesitadas, y hacerlo con la misma calidad con la que había diseñado sus proyectos de lujo, pero de una forma accesible para todos. Mientras tanto, Carmen continuaba con su vida. Aunque su relación con Carlos seguía siendo profesional, no podía evitar sentir la tensión en el aire cada vez que él estaba cerca. Sabía que Carlos la estaba mirando de una forma diferente, pero aún no entendía qué quería realmente. Al principio, pensó que él solo quería mostrarle su generosidad, pero algo en su mirada, algo más profundo, le hizo cuestionar sus propios sentimientos. Carmen se había acostumbrado a vivir en la sombra, siempre cuidando de sus hijos y enfrentando las dificultades de la vida sin esperar nada a cambio. El dinero y el poder de Carlos nunca le habían interesado, pero la idea de poder brindar una mejor vida a sus hijos sí le atraía. Un día, Carlos la invitó a su oficina para hablar sobre el nuevo proyecto. Carmen, aunque sorprendida, aceptó la invitación. Sabía que tenía que escuchar lo que él tenía que decir, aunque no confiaba completamente en sus intenciones. Cuando entró en su oficina, Carlos la recibió con una sonrisa cálida. A diferencia de las veces anteriores, no había arrogancia en su mirada, solo una genuina intención de compartir algo importante con ella. «Carmen, quiero que trabajes conmigo en este nuevo proyecto», dijo Carlos, mientras le mostraba los planos de las viviendas. «Quiero que seas parte de este cambio. Quiero que nos ayudes a construir algo real, algo que haga una diferencia en la vida de muchas familias. No solo es un proyecto inmobiliario, es una oportunidad para que cambiemos el futuro de las personas». Carmen lo miró con cautela. «¿Por qué yo? ¿Qué hay detrás de todo esto, Carlos?», preguntó, sin dejar de analizarlo. Carlos suspiró antes de responder. «Porque vi algo en ti que no había visto en nadie más. Vi la fortaleza y la dignidad con la que te enfrentas a la vida. Vi en ti lo que me falta, lo que he perdido a lo largo de los años, la humanidad. Este proyecto es más importante de lo que piensas y quiero que seas la líder. Te lo pido porque creo que es lo correcto, porque sé que tienes la visión para hacer esto posible». Carmen sintió una mezcla de emociones al escuchar sus palabras. Por un lado, sabía que esa era una oportunidad única. Por otro, desconfiaba de sus intenciones. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía aceptar, no por él, sino por sus hijos y por todas las familias que, como ella, nunca habían tenido una oportunidad real de mejorar su vida. Después de unos segundos de silencio, Carmen asintió. «Lo haré, pero a mi manera. Si acepto este proyecto, no será solo un negocio. Tendrá que ser algo que realmente ayude a la gente, no solo una forma de hacer dinero». Carlos sonrió, satisfecho con su respuesta. «Lo prometo, Carmen. Haremos que funcione». El capítulo terminó con una sensación de esperanza. Carmen, con su nueva responsabilidad, comenzaba a ver un camino hacia un futuro mejor, no solo para ella, sino para todos aquellos que dependían de su fuerza y su visión. Carlos, por su parte, entendió que este proyecto era su oportunidad de redimirse, de cambiar su forma de ver el mundo y de dejar algo más allá de su fortuna. Carlos Mendoza había comenzado a sentir una mezcla de emociones que nunca había experimentado antes. Los resultados del proyecto de vivienda social que había iniciado con Carmen López comenzaron a dar frutos y con ellos nuevas tensiones aparecieron. Las primeras casas en Iztapalapa
uno de los barrios más marginados de la Ciudad de México, ya estaban terminadas. Pero el proceso no había sido fácil, y Carlos sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mientras veía los avances del proyecto, algo lo inquietaba: la diferencia entre lo que había imaginado y lo que realmente estaba logrando. Iztapalapa había sido el lugar perfecto para comenzar. Las familias de la zona, que antes vivían en condiciones deplorables, ahora tenían un techo digno donde vivir. Los diseños de Carmen, que combinaban eficiencia con estética, lograron transformar espacios pequeños en hogares funcionales y acogedores. Carlos nunca imaginó que algo tan sencillo podría ser tan significativo. Cada nueva familia que se mudaba a una de las casas veía en ellos, a través de su trabajo, una oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, no todos los miembros de su equipo compartían su visión de bienestar social. A medida que el proyecto tomaba forma, algunos de los socios más cercanos de Carlos comenzaron a mostrar señales de desacuerdo. El enfoque de Carlos sobre la vivienda social no solo amenazaba el modelo de negocio inmobiliario tradicional que ellos defendían, sino que también comenzaba a cuestionar la manera en que habían manejado sus inversiones en el pasado. Muchos de ellos creían que Carlos estaba desviándose demasiado del camino que lo había llevado al éxito, y por eso comenzaron a ejercer presión sobre él. Mientras Carlos lidiaba con las tensiones internas de su empresa, Carmen se mantenía firme en su compromiso con el proyecto. Aunque las críticas externas también comenzaban a llegar, ella no dudaba de lo que estaban haciendo. Para ella, no se trataba solo de construir casas, sino de ofrecer algo mucho más valioso: la oportunidad de que personas como ella, que alguna vez vivieron en la pobreza, tuvieran acceso a un futuro mejor. Cada hogar que terminaba representaba una pequeña victoria, un paso más hacia su sueño de cambiar el panorama de la vivienda en México. Carlos, por su parte, comenzó a sentirse conflictuado. Aunque el proyecto de vivienda social le daba una sensación de satisfacción que nunca había experimentado, también sabía que la rentabilidad del mismo no era tan inmediata como esperaba. Esto lo obligó a enfrentarse a sus propios miedos. En su mundo de lujos y negocios millonarios, siempre había priorizado los números, las ganancias rápidas. Ahora, sin embargo, sentía que el valor de lo que estaba haciendo iba más allá del dinero. La pregunta que lo atormentaba era si estaba dispuesto a arriesgar todo lo que había logrado para seguir este nuevo camino. Un día, mientras recorría una de las casas recién construidas, Carlos se detuvo frente a una de las familias que acababa de mudarse. La mujer, con lágrimas en los ojos, le agradeció por darle a ella y a sus hijos la oportunidad de vivir en un lugar digno. Ese momento hizo que Carlos reflexionara sobre lo que realmente importaba. No eran las ganancias lo que le daban sentido a su vida, sino las personas. Eso lo hizo pensar en Carmen, en todo lo que había logrado y en la fortaleza con la que había enfrentado las dificultades. A pesar de las presiones externas y las dudas internas, Carlos tomó una decisión importante: seguir adelante con el proyecto sin importar los obstáculos. Carmen, aunque consciente de las dificultades que enfrentaban, nunca perdió la esperanza. Su relación con Carlos comenzó a fortalecerse aún más. La colaboración entre ambos se volvía más sólida, y aunque ambos sabían que aún quedaba mucho por hacer, también sabían que juntos podían cambiar la vida de miles de personas. Carlos Mendoza estaba sentado en su oficina, mirando la Ciudad de México desde lo alto de su lujoso edificio en Polanco. Los rascacielos que lo rodeaban le recordaban su imperio inmobiliario, construido con esfuerzo, sacrificios y, por supuesto, dinero. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, Carlos se sentía más vacío que nunca. A pesar del éxito de su empresa, del prestigio que había alcanzado, había algo en su interior que no podía ignorar. Carmen, con su visión del mundo y su lucha diaria, le había mostrado una realidad que él había decidido pasar por alto durante años: la falta de dignidad y justicia para aquellos que no tenían acceso a lo mismo que él. El proyecto de vivienda social que había iniciado con Carmen en Iztapalapa estaba comenzando a dar frutos.
Las casas ya estaban siendo ocupadas por familias que antes vivían en condiciones deplorables. Carlos veía, con un sentimiento de satisfacción, cómo la vida de esas personas cambiaba a medida que se mudaban a sus nuevos hogares, pero al mismo tiempo, las tensiones internas en su empresa aumentaban. Sus socios no veían con buenos ojos el enfoque de Carlos. Para ellos, el dinero fácil y rápido era lo único que importaba, y la vivienda social era vista como una inversión poco rentable. Estos desacuerdos comenzaron a poner en peligro la relación de Carlos con sus socios más cercanos. Un día, durante una reunión con sus socios, la situación explotó. Algunos de ellos le expresaron abiertamente su frustración por el rumbo que había tomado la empresa. El proyecto de vivienda social era visto como una distracción y una amenaza para las ganancias tradicionales. Carlos intentó defender su visión, pero sabía que estaba siendo cada vez más difícil justificar sus decisiones. A pesar de sus esfuerzos por mantener un equilibrio entre los negocios y su deseo de hacer el bien, el costo de su redención personal se estaba haciendo cada vez más claro. Mientras Carlos lidiaba con las presiones internas de su empresa, Carmen, ajena a los problemas de los negocios, seguía adelante con su trabajo. Estaba profundamente comprometida con el proyecto y con su misión de transformar la vida de las personas a través de la vivienda. Carmen no solo quería construir casas, sino que aspiraba a construir comunidades, a cambiar la realidad de muchas familias como la suya. Pero ella también enfrentaba obstáculos. Muchos en la comunidad veían a Carmen con escepticismo. Algunos, incluso, pensaban que su acercamiento a Carlos era un intento de obtener algún tipo de beneficio personal, pero ella estaba decidida a demostrar que su lucha era genuina. Mientras tanto, la relación entre Carlos y Carmen continuaba evolucionando. Aunque al principio se habían conocido como empleador y empleada, el tiempo y la colaboración habían ido más allá. Carmen había logrado ganarse el respeto de Carlos, y él, a su vez, comenzaba a admirar la fuerza, la pasión y la visión de ella. Sin embargo, la dinámica entre ambos comenzaba a complicarse. Aunque su relación profesional seguía siendo su prioridad, ambos sentían una atracción mutua que no podían negar. Pero Carmen, siempre tan centrada en su misión, evitaba profundizar en esos sentimientos. Sabía que había mucho en juego y que su compromiso con el proyecto debía prevalecer. Una noche, después de una reunión especialmente tensa con sus socios, Carlos decidió ir a ver a Carmen. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en él lo impulsó a ir. Al llegar a su oficina, Carmen estaba allí, trabajando en los planes para una nueva fase del proyecto. No hubo palabras al principio, solo un silencio compartido entre los dos. Finalmente, Carlos rompió el silencio. «Carmen, necesito saber si realmente crees que esto puede funcionar. Si seguimos adelante con esto, va a ser mucho más que un simple proyecto inmobiliario. Hay mucho en juego, no solo para mí, sino también para ti». Carmen lo miró fijamente, y por un momento, Carlos vio una vulnerabilidad en ella que rara vez mostraba. «Sí, Carlos, creo en lo que estamos haciendo. Sé que no va a ser fácil, pero estoy dispuesta a luchar por esto. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo para cambiar la vida de las personas, porque es lo correcto». Las palabras de Carmen calaron hondo en el corazón de Carlos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente alineado con algo que no era solo una búsqueda de ganancias, sino una misión de transformación. La conexión entre ambos se hizo más clara que nunca. Estaban luchando por lo mismo, aunque de maneras diferentes. Carlos Mendoza se sentía más vivo que nunca, pero también más vulnerable. Cada decisión que tomaba en su búsqueda por la redención lo ponía a prueba de maneras que jamás había imaginado. Después de meses de esfuerzos, los frutos comenzaron a madurar. El proyecto de vivienda social en Iztapalapa finalmente estaba saliendo del papel, y las familias que antes vivían en condiciones subhumanas comenzaron a ver sus vidas transformadas. Sin embargo, a pesar de las victorias, los enemigos de Carlos eran más amenazantes que nunca. Los socios de Carlos,
cuyos intereses se veían directamente afectados por los nuevos proyectos, decidieron que la mejor manera de impedir el progreso era atacar de manera más directa. Comenzaron a cuestionar la viabilidad del proyecto en público, lanzaron campañas de difamación en los periódicos y hasta empezaron a accionar a los órganos reguladores para investigar las prácticas de la empresa. Pero Carlos ya no estaba solo. Carmen estaba a su lado, y ella, con su firme determinación, no dejaría que nada la detuviera. Mientras tanto, la relación entre Carlos y Carmen se profundizaba. El profesionalismo estaba allí, pero había algo más. Había respeto, admiración e incluso una afinidad silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier palabra. A medida que pasaban los días, ambos se volvían más unidos. Carmen con su visión práctica e imbatible, y Carlos, con su capacidad para entender los meandros del mercado y la política, estaban forjando algo que nadie podría destruir. Pero, como en cualquier historia de transformación, el precio del cambio sería alto. Los ataques en su contra comenzaron a afectar a su familia. Los hijos de Carmen, antes contentos con la nueva estabilidad que los proyectos estaban trayendo, comenzaron a darse cuenta de que la vida de su madre estaba siendo moldeada por decisiones difíciles. Carlos, por su parte, sentía el peso de la presión de ser el hombre que había transformado su imperio en algo más humano. La responsabilidad de garantizar que su legado fuera algo digno lo estaba haciendo cuestionar sus propias motivaciones. Un día, Carmen llegó a la oficina con una noticia devastadora. «Carlos», dijo con voz grave, «el proyecto de Iztapalapa está siendo bloqueado por una autoridad local. Alegan que el terreno no es adecuado para construcción. Esto podría retrasar todo lo que hemos logrado hasta ahora». Carlos sintió que su corazón se hundía, pero no se dejó abatir. «No vamos a dejar que eso nos detenga. Vamos a hablar con ellos, mostrarles el valor de este proyecto. No vamos a retroceder ahora». Durante las semanas siguientes, Carlos y Carmen se involucraron en intensas negociaciones con las autoridades locales. Las amenazas de boicot de los antiguos socios de Carlos continuaban, pero los dos estaban más determinados que nunca. Cada reunión, cada presión que recibían, hacía que Carlos viera más claramente el precio de su redención. Sabía que no se trataba solo de hacer que el proyecto funcionara, sino de demostrarle a sí mismo que podía ser más que el hombre que había sido. Entonces, cuando todo parecía estar resolviéndose, ocurrió un evento inesperado. Uno de los enemigos de Carlos, un antiguo socio que había expulsado de la empresa años antes, usó su influencia para divulgar un escándalo que involucraba a la empresa de Carlos. La noticia se difundió rápidamente. El escándalo alegaba que Carlos había desviado recursos de proyectos anteriores para financiar su nueva empreitada de vivienda social. Esto podría destruirlo todo. Pero lo que no sabía era que esa noticia sería el punto de giro. Cuando Carmen se enteró del escándalo, no dudó. Fue directamente a la sede de la empresa, entró en la oficina de Carlos y con una mirada decidida dijo: «Vamos a darle vuelta a esto. Vamos a mostrarle al mundo quiénes somos realmente». Carmen sabía que, más que nunca, era hora de actuar. Reunió un equipo de abogados, periodistas y aliados que creían en lo que ella y Carlos estaban haciendo. Juntos, lograron demostrar que el escándalo era una fabricación. Mostraron con documentos y pruebas que el dinero destinado a los proyectos de vivienda social había sido gastado de manera transparente y legítima. La verdad sobre el proyecto de Iztapalapa y sobre la transformación que estaba ocurriendo comenzó a emerger. La gente comenzó a apoyar a Carlos y Carmen. Finalmente, estaban cumpliendo lo que habían prometido: no solo construir casas, sino construir dignidad. El impacto del escándalo también generó algo inesperado: una ola de apoyo público. Muchos comenzaron a darse cuenta de que los ataques a Carlos eran solo un reflejo del miedo que él estaba causando en el sistema tradicional de negocios. La gente comenzó a verlo como un hombre dispuesto a luchar por el bien común, y no solo por las ganancias. El apoyo popular creció, y los socios de Carlos comenzaron a retroceder. En los meses siguientes, el proyecto de Iztapalapa fue completado con éxito,
y muchas otras ciudades en México comenzaron a adoptar el modelo de vivienda social que Carlos y Carmen habían desarrollado. Las casas no solo eran lugares para vivir, eran símbolos de un nuevo tipo de construcción, un lugar donde las personas eran tratadas con dignidad, independientemente de su clase social. Finalmente, el capítulo termina con Carlos y Carmen observando el horizonte de Ciudad de México, sentados juntos en un banco en el nuevo barrio que habían ayudado a crear. Sabían que la batalla aún no había terminado, pero estaban listos para continuar luchando. Carmen miró a Carlos con una sonrisa suave en el rostro y dijo: «Lo logramos, Carlos, lo logramos». Carlos, mirándola con admiración, respondió: «Sí, lo logramos, pero fuiste tú quien me enseñó el verdadero significado del éxito». El sol se ponía sobre la ciudad, iluminando la ciudad que ahora reflejaba el nuevo mundo que habían creado juntos. Y en ese momento, Carlos supo que había encontrado algo más valioso que cualquier edificio de lujo. Un futuro construido con base en el amor, el respeto y la justicia social. Carlos Mendoza había alcanzado lo que parecía ser el punto culminante de su vida profesional. Después de meses de arduo trabajo y sacrificios personales, el proyecto de vivienda social en Iztapalapa comenzó a dar frutos. Las familias de bajos recursos empezaron a mudarse a sus nuevos hogares, y las sonrisas en sus rostros eran la recompensa más grande que Carlos había recibido en mucho tiempo. Sin embargo, las victorias también trajeron consigo nuevos desafíos. Los enemigos de Carlos no se dieron por vencidos tan fácilmente. Mientras las casas se completaban y las familias se mudaban, los socios de Carlos comenzaron a presionar más fuerte. Ellos veían el proyecto como una amenaza directa a su modelo de negocios, un modelo basado en la construcción de lujosos rascacielos y proyectos de alto rendimiento económico. La idea de invertir en viviendas sociales que no generaban ganancias inmediatas no les parecía viable. Los cuestionamientos fueron constantes y las presiones comenzaron a crecer. Carlos, sin embargo, ya no era el mismo hombre que una vez puso el dinero y el poder como su única prioridad. Aunque la confrontación con sus socios le resultaba incómoda, sabía que no podía retroceder. El proyecto de vivienda social se había convertido en algo más grande que él mismo. Ya no se trataba de sus socios ni de sus propios intereses. Se trataba de cumplir con una promesa, de mantener la dignidad de aquellos que nunca habían tenido acceso a una vivienda decente. Por otro lado, Carmen continuaba demostrando ser una fuerza imparable. A pesar de la oposición interna y los problemas logísticos, ella nunca perdió de vista su misión. Carmen sabía que su visión era la correcta y que, si bien no sería fácil, tenía el compromiso y la pasión para seguir adelante. A lo largo del tiempo, su respeto por Carlos había crecido, no solo por su determinación en los negocios, sino por la forma en que había cambiado su perspectiva del mundo y, sobre todo, su forma de tratar a las personas. En una noche particularmente tensa, después de una reunión llena de críticas de sus socios, Carlos se retiró a su oficina para pensar. La presión estaba empezando a afectarlo más de lo que admitía. ¿Debería ceder a las demandas de sus socios y abandonar el proyecto? ¿O debía seguir luchando, a pesar de las dificultades? Su mente daba vueltas, buscando respuestas, pero la verdad era que él ya sabía lo que debía hacer. Había encontrado algo más valioso que el dinero o el poder, un propósito, y no estaba dispuesto a abandonarlo tan fácilmente. El día siguiente trajo consigo una llamada inesperada. El gobierno local había bloqueado una de las nuevas áreas de desarrollo en Iztapalapa debido a irregularidades administrativas. Los permisos de construcción se habían suspendido y todo el proyecto estaba en peligro de detenerse. Carlos, al recibir la noticia, sintió que el mundo entero se desplomaba sobre él, pero en lugar de rendirse, decidió actuar rápidamente. No podía dejar que una simple burocracia destruyera todo lo que había logrado. Junto con Carmen, organizó una reunión urgente con los funcionarios encargados del área. Sabía que esta era su última oportunidad de salvar el proyecto. Carmen,
con su conocimiento profundo de la comunidad y su conexión con las personas que realmente necesitaban esos hogares, fue clave en las negociaciones. No solo luchaba por la viabilidad del proyecto, sino también por el bienestar de las familias que dependían de él. La reunión fue tensa, pero Carmen, con su firmeza, logró demostrar que el proyecto no solo cumplía con las normativas, sino que también tenía un impacto positivo en la comunidad. Finalmente, después de horas de discusión, los funcionarios cedieron y levantaron la suspensión. El proyecto continuaría. A pesar de la victoria, los socios de Carlos siguieron presionando. Querían que él abandonara el proyecto de vivienda social y se concentrara en los negocios tradicionales. Pero ahora, Carlos ya no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que el precio de su redención sería alto, pero estaba dispuesto a pagarlo. «Lo que estamos haciendo aquí es mucho más grande que cualquier edificio de lujo, Carmen», le dijo Carlos, mientras ambos observaban el horizonte de la ciudad desde la oficina. «Lo que estamos construyendo no son solo casas, estamos construyendo un futuro, y eso es lo que realmente importa». Carmen lo miró con una sonrisa, sintiendo que, por fin, estaban en el camino correcto. Sabía que la batalla por la justicia social no iba a ser fácil, pero con Carlos a su lado, ahora tenía la certeza de que podían lograrlo. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.